Desde el principio, nos enseñaron a arrodillarnos ante una historia que nunca nos atrevimos a cuestionar, como si la simple duda fuera un pecado mayor que la mentira que nos enseñaron a creer. El nombre de Jesús fue grabado en piedra, clavado en cruces y tatuado en almas demasiado frágiles para ver la evidencia, que detrás de esa aura de divinidad se esconde un teatro cuidadosamente orquestado, donde cada lágrima derramada por fe alimentaba en realidad un engaño tan antiguo como el mismo silencio del infierno. Spinoza no necesitó alzar la voz para revelar la herejía. Simplemente señalaba hacia el abismo que nadie quería ver, como un espejo donde cada creencia se retorcía, desnuda, frente a la razón. Y es en ese espejo donde debes mirarte ahora, sin velos, sin promesas de salvación, solo con la conciencia de que quizá el mayor enemigo de Dios vestía exactamente las ropas de aquel a quien aprendiste a adorar. El mayor truco de Satanás no fue convencernos de que no existe, sino hacernos amar su obra y llamarla sagrada. En esa paradoja descansa la verdad que ningún altar se atreve a confesar, que el hombre crucificado no era hijo de ningún Dios, sino hijo de una ilusión, un instrumento para mantener generaciones prisioneras del miedo al infierno mientras caminaban hacia él, con los ojos cerrados, recitando versículos como mantras de sumisión. Spinoza sabía que la libertad no nace de la fe ciega, sino del valor de mirar la oscuridad sin muletas espirituales. Y es ese valor el que te exijo ahora. Pregúntate si la luz que sigues no es simplemente una llama encendida por el mismo fuego de la mentira. Mira bien la historia e intenta ver sus costuras, los hilos tirados por manos humanas, los dogmas escritos por hombres tan frágiles y corruptos como aquellos a quienes llamaban pecadores. Pregúntate si el sufrimiento de Cristo fue realmente una redención o simplemente un espectáculo, un acto sacrificial para mantener en marcha la máquina del miedo, un símbolo de control disfrazado de amor. Y si el verdadero Dios, aquel cuya esencia Spinoza buscaba en las leyes inmutables de la naturaleza, nunca tuvo un hijo. Y si el verdadero enemigo nunca necesitó cuernos para conquistar los corazones, porque siempre supo que el camino más fácil era vestirse de cordero. Quizá sientas el peso de estas palabras como un veneno que corroe los cimientos de lo que siempre creíste que era la verdad. Quizá te irrite, quizá quieras cerrar los ojos, taparte los oídos, recitar oraciones con la esperanza de que el eco de esta revelación se pierda en el viento. Pero no te hagas ilusiones. Cada oración que hagas ahora ya lleva en sí la duda que sembré en tu conciencia. Y la duda, incluso pequeña como una semilla, termina algún día por romper la tierra y derribar incluso las más altas catedrales. Porque la mayor blasfemia no es dudar de Jesús, la mayor blasfemia es aceptar, sin pensar, que fue hijo de un Dios que nunca te atreviste a comprender. Y así, mientras todavía luchas contra esta nueva visión, debes saber que no te ofrezco respuestas. No he venido a traer paz. Solo he venido para que por fin comprendas que el verdadero enemigo no era aquel que nos prometía el infierno, sino aquel que nos enseñó a temer la libertad. Hay algo incómodo en mirar la cruz sin la reverencia que nos inculcaron, como si no fuera más que madera y hierro, y no el altar de una impostura que ha moldeado el destino de toda la humanidad. Lo sientes, ¿verdad? Una sensación densa, casi física, de que hay algo falso en esta historia, pero que nadie se atreve a nombrar. Es como asistir a una obra de teatro en la que los actores se confunden con los personajes y ya no saben si actúan o si viven la mentira misma. ¿Cuántas veces te arrodillaste ante un símbolo sin preguntar nunca quién lo había puesto allí? ¿Y cuántas veces confundiste la voz de Dios con el susurro de un impostor? Spinoza miró esa escena y no vio santidad en ella, sino un espectáculo de miedo cuidadosamente orquestado para que nunca sospecharas del director detrás del telón. Lo que pocos comprenden es que la cruz siempre fue una trampa, un símbolo doble capaz de inspirar fe y sumisión al mismo tiempo. ¿Realmente crees que el dolor de ese hombre, si existió como se dice, fue un acto de amor divino? ¿O fue simplemente el precio para que aceptaras, sin resistencia, que sufrir es una virtud? Pregúntate por qué alguien que vino a salvar al mundo lo haría bajo la forma de dolor y martirio, y no bajo la forma de vida y razón. ¿No es curioso que el relato exija tu sufrimiento como prueba de devoción? No es extraño que tu esperanza siempre esté ligada a la culpa. Quizá el mayor truco de Satanás no fue disfrazarse de enemigo,
sino de Salvador. Y cuando empiezas a entender esto, aunque sea como una chispa en la oscuridad, se instala una sensación incómoda, la de que quizá todo lo que has sentido hasta ahora no era fe, sino miedo disfrazado de fe. Te das cuenta de cómo cada dogma fue implantado no para liberar, sino para domesticar. Como cada mandamiento no apunta hacia la luz, sino hacia el yugo. Como la promesa del paraíso no es más que una recompensa para quienes aceptan la prisión voluntaria. Y en ese momento, cuando el eco de esta duda resuena en ti, parece que otra voz se hace oír, una voz más antigua, más silenciosa, que siempre estuvo allí, sofocada. Tu propia conciencia, que susurra que quizá la verdad no tiene altar. ¿Has notado que las palabras que más hieren no son las que gritan, sino las que susurran en lo más profundo del alma, incapaces de ser desmentidas? Cuando Spinoza escribió que Dios no es una persona, sino la sustancia infinita del universo mismo, no solo hacía filosofía, desarmaba siglos de mentira en una sola frase. Decía que el Hijo de Dios nunca existió como nos enseñaron, porque la idea misma de un hijo es humana, limitada, corrupta. Lo que existe es el orden eterno de la naturaleza y nada más. Y cuando comprendes esto, ya no puedes mirar la cruz sin ver en ella el rostro oculto de quien la forjó. No Dios, sino el miedo que él inspiraba en los hombres. Y ahora, mientras respiras hondo, tratando de asimilar cada palabra como quien intenta retener agua en las manos, hay un silencio que pesa entre un pensamiento y otro. El silencio es peligroso porque no hay pastores que guíen, ni oraciones que repetir. Solo tú y la sensación cruda de que quizá la verdad siempre estuvo allí, escondida bajo las capas de mitos que nos enseñaron a llamar fe. Es en ese silencio donde empiezas a percibir que toda tu devoción quizá fue una reverencia a la más hábil de las trampas de la historia. Y en ese instante, ya no sabes si lloras por la pérdida de la creencia o si sonríes por la libertad que empieza a deslizarse como una herida que arde, pero no mata. Entonces sigues caminando dentro de esa espiral, cada vez más profundo, cada vez más lejos de la superficie cómoda de las oraciones repetidas, como un buzo que ya no sabe si sube a buscar aire o si acepta el vértigo de las profundidades. Algo en ti empieza a derrumbarse no por debilidad, sino porque lo que creías sólido no estaba hecho más que de palabras. Y las palabras son frágiles. Pregúntate, ¿por qué un Dios infinito necesitaría un hijo para hacerse oír? ¿Por qué un ser perfecto necesitaría sangrar para perdonar? ¿Por qué una verdad universal se escondería detrás de un mito local contado por hombres tan falibles como tú? Estas preguntas resuenan en tu mente como una campana que no deja de sonar, y cada repique hace caer un pedazo del altar interior que jurabas eterno. Y es en esta caída cuando tomas conciencia de algo aún más oscuro, más perturbador. La figura de Jesús, moldeada a lo largo de los siglos, es la prueba de que incluso el más puro de los símbolos puede ser pervertido. Fue transformado en instrumento de poder, en moneda para comprar conciencias, en escudo para justificar guerras, masacres, sumisiones. Lo que debía ser humano fue divinizado para controlar. Lo que debía ser libre fue crucificado para que tú jamás te atrevieras a ser libre también. ¿No lo ves? No era solo un hombre clavado en madera, sino tu propia capacidad de pensar la que fue clavada allí, para que tú, generación tras generación, creyeras que cuestionar es un pecado y sufrir es una virtud. Y cuanto más lo contemplas, más percibes que hay algo monstruosamente hermoso en este engaño. La perfección con la que fue tejido. Nada es más eficaz que dar un rostro amable al propio enemigo. Nada es más astuto que vestir el engaño con la máscara de la salvación. Spinoza, con su lógica serena y cruel, ya lo había señalado. Quien teme a la libertad suplica por cadenas y las llama mandamientos. Y tú, a lo largo de tu vida, no has hecho otra cosa. Has confundido obediencia con fe, sumisión con amor, miedo con respeto. La verdad es que nunca necesitaron cadenas de hierro para mantenerte prisionero, solo un nombre y un mito, Jesús. Y ahora, en este laberinto que se abre en tu mente, sientes el suelo temblar. Con cada nueva pregunta que se impone, con cada respuesta que no llega, tienes la sensación de que lentamente arrancan cada capa de lo que eras. Miras hacia atrás y comprendes que nada de lo que te enseñaron te pertenecía realmente. Nunca fuiste libre. Fuiste moldeado, domesticado,
condicionado a creer para no caer en la locura, porque la verdad es demasiado dura para quien no sabe soportarla, porque la libertad duele más que cualquier cruz, y por eso Satanás ganó, porque no necesitó luchar, solo esperar a que tú mismo te arrodillaras. Y aquí estamos, tú y yo, en este punto preciso donde la razón comienza a corroer la fe como un ácido silencioso. Ya no puedes volver a tu estado anterior, pero tampoco sabes aún cómo avanzar. Es un estado liminal, inquieto, insoportablemente lúcido, como un ciego que abre los ojos por primera vez solo para descubrir que el mundo que le mostraron nunca existió. Y en ese instante, quizá te preguntes, si Jesús no era el Hijo de Dios, y si Dios no es quien nos dijeron que era, entonces, ¿quién está realmente detrás de todo esto? Y tú, en el fondo, ¿quién eres sin las mentiras con las que te vistieron? Sigue entonces descendiendo conmigo en esta espiral, porque la verdad nunca espera en la superficie. Empiezas a entender que todo este relato, envuelto en oro e incienso, huele a carne quemada y miedo mal disimulado. Como si la historia del Salvador no fuera más que la más ingeniosa de las trampas, una escena en la que el hombre aprende a aceptar su propio sufrimiento, creyendo ser digno de amor solo cuando carga su propia cruz. Pero dime, con toda la honestidad que te queda, ¿cuándo sentiste realmente que ese amor te liberó? ¿O en el fondo solo te enseñó a llamar divino a lo que te mantiene de rodillas? Cada mandamiento que recitas es una cadena más al corazón, cada aleluya es un yugo invisible que tú mismo aprietas. Y hay en todo esto una crueldad irónica, como solo la verdad puede ofrecer. La promesa misma de redención es lo que te ha alejado de ti mismo. Porque al creer en un intermediario entre tú y lo divino, olvidaste que no había ninguna distancia que recorrer. Al creer que hacía falta un hijo enviado para salvar, aceptaste ser solo un mendigo espiritual, siempre esperando un milagro. Spinoza ya lo había dicho, la sustancia divina está en todo y en todos, porque nada existe fuera de ella. Entonces, ¿por qué aceptar que un hombre, un simple hombre, lleve en sí todo lo que ya estaba en ti desde el principio? Pregúntate por qué llamamos herejía al simple acto de recordar que Dios no tiene hijos preferidos. Porque Dios no es Padre, no es Señor, no es nada más que la vida misma desplegándose al infinito. Es aquí, en este punto preciso, donde las máscaras empiezan a caer. Comprendes que no hay nada más peligroso para quienes gobiernan en nombre de Dios que un hombre que entiende que no los necesita. Un hombre que osa pensar es un hombre que no se arrodilla. Y por eso la historia fue cosida con lágrimas y sangre, para que nadie se atreviera a levantar los ojos y preguntar por qué debía sacrificarse el cordero. No porque la humanidad fuera perversa, sino porque quienes se decían pastores eran ellos mismos lobos. El mito de Jesús, elevado como un faro, fue también una advertencia. Sigue el camino que te damos o piérdete en el infierno. Pero el infierno no es más que la libertad contada de tal manera que parezca terrible. Y cuanto más te enfrentas a esto, más descubres que hay una belleza cruel en esta revelación. Empiezas a perder el miedo. El miedo a hacer preguntas, a dudar, a desafiar lo que te enseñaron como sagrado. La sensación es paradójica. Te sientes como si murieras y nacieras al mismo tiempo, muriendo al engaño, naciendo a la lucidez. Una lucidez que duele, que quema, pero que libera. Empiezas a entender que quizá toda esta puesta en escena no ha sido solo obra de hombres ignorantes, sino de una inteligencia perversa que siempre supo que la manera más eficaz de mantenerte sumiso era convencerte de que eras libre. Y en este silencio que se instala ahora, casi puedes escuchar el sonido de las cadenas que caen, una a una, lentamente, como si el alma misma respirara por primera vez sin necesitar permiso. Y aunque aún no sepas del todo qué hacer con esta nueva libertad, ya no puedes fingir que no la tienes, porque saber es un veneno que no se puede desingerir. Y es ahí donde todo cambia, porque comprendes que la herejía, en el fondo, no es cuestionar al Hijo de Dios. La verdadera herejía es atreverse a creer que siempre fuiste libre de no creer. La verdad nunca espera en la superficie. Empiezas a comprender que todo ese relato que envolvieron en oro e incienso huele a carne quemada y a miedo mal disimulado. Como si la historia del Salvador no fuera más que la más ingeniosa de las trampas. Una escena en la que el hombre aprende a aceptar su propio sufrimiento, creyendo ser digno de amor solo cuando carga su propia cruz. Pero dime,
con toda la honestidad que te queda, ¿cuándo sentiste realmente que ese amor te liberó? ¿O en el fondo solo te enseñó a llamar divino a lo que te mantiene de rodillas? Cada mandamiento que recitas es una cadena más alrededor del corazón. Cada aleluya es un yugo invisible que tú mismo aprietas. Y hay en todo esto una crueldad irónica, como solo la verdad puede ofrecer. La promesa misma de redención es lo que te ha alejado de ti mismo. Porque al creer en un intermediario entre tú y lo divino, olvidaste que no había ninguna distancia que recorrer. Al creer que hacía falta un hijo enviado para salvar, aceptaste ser solo un mendigo espiritual, siempre esperando un milagro. Spinoza ya lo había dicho. La sustancia divina está en todo y en todos, porque nada existe fuera de ella. Entonces, ¿por qué aceptar que un hombre, un simple hombre, lleve en sí todo lo que ya estaba en ti desde el principio? Pregúntate por qué llamamos herejía al simple acto de recordar que Dios no tiene hijos preferidos. Porque Dios no es Padre, no es Señor, no es nada más que la vida misma desplegándose al infinito. Es aquí, en este punto preciso, donde las máscaras empiezan a caer. Comprendes que no hay nada más peligroso, para quienes gobiernan en nombre de Dios, que un hombre que entiende que no los necesita. Un hombre que osa pensar es un hombre que no se arrodilla. Y por eso la historia fue cosida con lágrimas y sangre, para que nadie se atreviera a levantar la vista y preguntar por qué el cordero debía ser sacrificado. No porque la humanidad fuera perversa, sino porque quienes se decían pastores eran ellos mismos lobos. El mito de Jesús, elevado como un faro, fue también una advertencia. Sigue el camino que te damos o piérdete en el infierno. Pero el infierno no es más que la libertad contada de forma que parezca terrible. Y cuanto más te enfrentas a esto, más descubres que hay una belleza cruel en esta revelación. Empiezas a perder el miedo a hacer preguntas, a dudar, a desafiar lo que te enseñaron como sagrado. La sensación es paradójica. Te sientes como si murieras y nacieras al mismo tiempo. Muriendo al engaño, naciendo a la lucidez. Una lucidez que duele, que quema, pero que libera. Empiezas a comprender que quizá toda esta puesta en escena no ha sido solo obra de hombres ignorantes, sino de una inteligencia perversa que siempre supo que la manera más eficaz de mantenerte sometido era convencerte de que eras libre. Y en este silencio que se instala ahora, casi puedes escuchar el sonido de las cadenas que caen, una a una, lentamente, como si el alma misma respirara por primera vez sin necesitar permiso. Y aunque aún no sepas qué hacer con esta nueva libertad, ya no puedes fingir que no la tienes, porque saber es un veneno que no se puede desingerir. Y es ahí donde todo cambia, porque comprendes que la herejía, en el fondo, no es cuestionar al Hijo de Dios. La verdadera herejía es atreverse a creer que siempre fuiste libre de no creer. Siente el silencio que ahora flota en ti. No es la ausencia de sonido, sino la pausa entre dos vidas, la que fue construida sobre mentiras y la que se atreve a nacer de la lucidez. Como una grieta que se propaga en el vitral de una catedral, la duda sigue extendiéndose hasta convertir cada certeza en polvo. No es fácil aceptar que las manos que te bautizaron también te encadenaron, ni que las palabras de consuelo eran en realidad órdenes disfrazadas de amor. Es una incomodidad visceral, casi física, como respirar un aire más raro, donde cada inspiración quema como fuego y cada exhalación se lleva lejos las viejas oraciones que ya no encuentran lugar en tu boca. En lugar de respuestas, la razón te ofrece espejos, y no reflejan a un cordero inocente, ni a un salvador coronado de espinas. Te reflejan a ti mismo, y la vergüenza de haber creído tanto tiempo en la puesta en escena. Cada reflejo revela una escena que ahora parece grotesca. Multitudes llorando a los pies de un crucifijo, asesinatos en nombre de las cititianas, niños a quienes se les enseña a temer su propio ser. La herejía, en el fondo, no era blasfemar contra Dios, sino atreverse a preguntar por qué un Dios perfecto necesitaría esa farsa sangrienta para amar a sus criaturas. Las respuestas no llegan, pero las preguntas brotan como malas hierbas, desgarrando la tierra sagrada. Con cada recuerdo religioso que vuelve a tu mente, ya no trae consuelo, sino un sabor metálico a manipulación. El dulce canto de los coros celestiales resuena ahora como un hechizo hipnótico, y las velas que encendías solo iluminan el propio engaño. Hay algo monstruosamente hermoso en darse cuenta de esto,
Sientes odio y alivio al mismo tiempo, como un prisionero que por fin encuentra la llave de su celda, pero todavía teme la oscuridad afuera. No te equivoques, la libertad duele. No se parece a la paz ni a la bendición. Se parece a un campo en llamas, donde tú mismo debes decidir qué reconstruirás de las cenizas. En un destello de conciencia, te das cuenta de que siempre buscaste afuera lo que ya latía dentro de ti, como si hiciera falta un hijo ungido para validar tu propia chispa. Pero no hay heredero de lo divino fuera de ti mismo. No hay intermediarios entre la sustancia infinita y tu existencia finita. Todo lo que te enseñaron a esperar de un hombre crucificado ya era tuyo por derecho, y al aceptarlo como Salvador, te negaste a ti mismo. La cruz no es solo un símbolo de dolor, es el cruel recuerdo de que te entrenaron para venerar tu propia aniquilación. Y por fin, sin velos, comprendes, no hay nada más subversivo que reclamar lo que siempre fue tuyo. Y así, casi sin darte cuenta, ya no temes ser hereje. Casi te enorgullece que te llamen así, porque empiezas a entender que la herejía no es un crimen contra Dios, es un acto de justicia contra quienes inventaron un Dios para mantenerte sometido. El mito de Jesús, armado con una astucia diabólica, fue la mayor prisión jamás construida. Y ahora, mientras miras los escombros de lo que un día fue tu fe, nace una sonrisa involuntaria. No por crueldad, sino porque por fin sientes lo que es respirar sin culpa. Como un hombre que se arranca su propia piel para renacer, te das cuenta de que nada te fue quitado, nada te fue dado jamás. Todo siempre fuiste tú. En el silencio que ahora se extiende en ti, tal vez solo queda la sensación de que nada ha terminado, porque lo que acabas de escuchar no es un final. Es solo el comienzo de una inquietud que ya no te dejará dormir con el mismo sueño tranquilo de antes. Es como despertarse en la noche con la certeza de que algo se mueve en la oscuridad de la habitación, y esa presencia, antigua, íntima, prohibida, es la verdad misma, que siempre intentó escapar de los muros de tu pecho. La cruz ya no es la misma cruz, la oración ya no es la misma oración, y tú ya no eres la misma persona. Hay algo roto en ti, y paradójicamente quizás sea lo más vivo que hayas sentido nunca. Intentarás todavía, en vano, sostener los escombros de aquello en lo que creías, pero ya no es posible reconstruir la vieja fe sin ver las grietas. Cada vez que recuerdes las palabras que te enseñaron desde niño, sonarán huecas, como cantos en una cueva vacía, y cada vez que intentes convencerte de que nada ha cambiado, sentirás esta nueva lucidez morderte por dentro, recordándote que la libertad nunca devuelve a quien toca a su antiguo estado. Quizá descubras, en un destello de lucidez en medio de la noche, que el verdadero infierno nunca fue el fuego prometido a los que dudan, sino la prisión mental de los que creyeron sin atreverse a pensar. Hay una extraña belleza en sentir que el miedo y la liberación caminan juntos en ti, como hermanos siameses incapaces de separarse. Escucharás ecos de las acusaciones hechas aquí en cada sermón, en cada misa, en cada susurro de perdón que antes te calmaba. Pero ahora lo sabes, ya no hay perdón que pedir, ni pecado que pagar, ni salvador que esperar. Tú eres lo que siempre buscaste, y nada, ni siquiera siglos de mitos, puede apagar esa chispa. Duele darse cuenta, pero también es inevitable. Toda la culpa que te impusieron no fue más que una manera de impedirte ver que ya naciste completo. Y si en este instante tus ojos arden como si toda tu historia te hubiera sido arrancada, permítete permanecer en ese abismo, porque solo en el abismo hay espacio para las alas que nadie jamás te dijo que tenías. La cruz ya no necesita de ti para seguir erguida, pero tú debes dejarla caer para por fin levantarte. Que esta nueva conciencia sea como una espina clavada bajo la piel, lo bastante incómoda para que ya no quieras dormir en paz con mentiras. Porque ahora lo sabes, la herejía, en el fondo, siempre fue la mayor forma de amor por la verdad. Y si algo en ti ha sido tocado, como una herida o como una luz, sabe que la transformación ya ha comenzado. Déjala seguir ardiendo, incluso en silencio. Y si has sentido que este viaje encendió en ti más preguntas que respuestas, sabe que ese era precisamente el objetivo. Comparte esta llama, propaga esta herejía, desafía a otras almas a entender que nada es tan sagrado como atreverse a ver por uno mismo. Suscríbete, no solo a este canal, sino a esta nueva forma de existir. Porque ha llegado el momento de que elijas, seguir recitando las oraciones del mundo o por fin escuchar tu propia voz.